noviembre del año 1532, para muchos conocidos esta fecha histórica, y cuando la mencione os daréis cuenta, el español Francisco Pizarro y sus tropas llegaron a Cajamarca, actual ciudad de Perú, donde su intención era encontrarse con el Inca Atahualpa. Cuando se encontraron con él, lo secuestraron para acabar con su vida y doblegar al pueblo, pero el mismo líder inca ofreció una habitación llena de oro y otra llena de plata y piedras preciosas, lo cual habría equivalido al día de hoy nada más y nada menos que, atención a esta cantidad, la cantidad más alta, más grande registrada en la historia: 6.102 kilogramos de oro y plata. Eso, al costo actual en dinero, no os caigáis para atrás, sería alrededor de unos 300 a 350 millones de dólares. Sin lugar a dudas, esa fue la cantidad más alta, histórica hablando, que se haya pagado por el rescate de una persona. A pesar de que Atahualpa cumplió con su palabra, al final fue asesinado, fue quemado vivo. Y así el imperio español pudo doblegar al pueblo inca. Esto ocurrió hace más de 500 años. Pero tenemos otro hecho mucho más cercano, otro secuestro histórico que se data en el año 2009, hace pocos años, 2009. En aguas somalíes, en el continente africano, varios piratas somalíes secuestraron el buque de pesca español llamado Canarias F-86, en el cual iban 36 tripulantes, 16 de ellos españoles. Los piratas que secuestraron el buque atunero pidieron nada más y nada menos que 11 millones de euros al gobierno español para dejarlo salir junto con su gente. El gobierno español, sin dudarlo, pagó inmediatamente la cantidad y así salvaron a esas personas y el buque. Como veis, en ambas historias se pagaron una cantidad de dinero muy elevadas para rescatar la vida de personas, unos con un final más feliz que otros. Y si os dais cuenta, Atahualpa pagó por su propia liberación, pero terminó quemado. Otros fueron rescatados por el pago del rescate, valga la redundancia, lo cual les permitió volver a sus hogares con sus familias y hacer una vida normal. Esta historia, estas dos historias que acabo de contar, nos servirán como ilustración para profundizar el tema que estaremos tratando hoy. Así que te invito a que me acompañes en oración para iniciar este sermón. Amado Dios y Señor, te ruego ahora que puedas ayudarnos en este tiempo de la predicación. Padre Santo, que podamos comprender la belleza, la hermosura, el poder de tu palabra, Señor. Ruego que abras nuestros corazones, abras nuestras mentes y nos ayudes a comprender lo que estaremos viendo hoy, Señor, el alto costo de nuestra redención. Señor, ruego que nos ayudes a grabarlo en nuestra mente y corazón y llevarlo a la práctica, a disfrutar y a vivir por lo que tu palabra dice, Señor. Que tu palabra opere en cada uno de nosotros. Ayúdame, Señor, a poder compartirla fielmente, honrando tu nombre, Señor, y engrandeciendo tu nombre, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Como bien he dicho, estaremos siguiendo con la predicación expositiva de la primera epístola de Pedro,
Así que acompañarme allí, por favor. Hoy estaremos predicando desde el versículo 18 al 21 del capítulo 1, pero estaremos leyendo desde el versículo 17 para que podamos tener el contexto de estos versículos. Así que vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Cuando lo tengáis todos, decidme por favor, amén. Qué rápido soy. Dice el versículo 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. A través del texto que hemos leído podremos ver los siguientes puntos. En el versículo 18, el equipo de sonido me ayudará con la diapositiva. El primer punto que veremos es redimidos de una vida vana. Versículo 19, el costo de nuestra redención. Versículo 20, la redención manifestada por amor a vosotros. Y versículo 21, ¿para qué hemos sido redimidos? Si observamos el primer versículo 18, el texto empieza diciendo sabiendo. Empieza con esa preciosa frase, sabiendo. Muchos de nosotros, incluso los oyentes de este tiempo, estamos en el versículo 18, sabiendo que en este tiempo estas personas, antes de conocer a Cristo, estaban en oscuridad, vivían una vida sin Dios, no sabían lo que estaban haciendo, ni siquiera sabían que lo que estaban haciendo era ofender a Dios con sus vidas, con su mala manera de vivir, con sus pecados. Pero gracias a Dios, Dios nos rescató a ese pueblo, a esas personas, y nos rescató a nosotros. Y por eso empieza Pedro diciendo, sabiendo. Ya hay un conocimiento que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Pedro le está diciendo aquí a estos oyentes que durante el tiempo de su peregrinación, en este tiempo, deben recordar que fueron rescatados de una vana manera de vivir. Esa palabra, rescatados, es la palabra clave de todo el sermón en esta mañana. Esa palabra rescatados, que en griego es lutro, significa redimir, comprar la libertad de alguien mediante el pago de una redención. De allí las historias que conté al principio. También significa liberar por medio del pago de un precio. Este término era muy usado en los tiempos por los griegos y por el pueblo judío en ese tiempo. Para hacer negocio, para comprar alguna posesión, desempeñar algo que habían puesto a cambio de dinero, o para liberar a un esclavo o recuperar a un prisionero de guerra. Pedro, muy amable, les está recordando de dónde los rescató el Señor. Inmediatamente a nuestra mente puede venir, sí, el Señor nos rescató de la esclavitud, del pecado. Y Pedro enseña con esto dos cosas. La primera, a través del Antiguo Testamento, hablando de esa palabra redención, los oyentes inmediatamente entienden la redención del Antiguo Testamento.
Si me acompañáis a Éxodo capítulo 6, versículo 6, dice, Éxodo 6, 6, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grandes. El Dios mismo es quien le dice a su pueblo que Él sería quien lo redimiría. Pero ¿de qué forma? Con poder de la opresión de Egipto. Con poder. Con el mismo poder que Cristo Jesús nos redimió a nosotros de nuestro antiguo Egipto. Allí donde estábamos esclavizados por el pecado. Capítulos más adelante del Éxodo, capítulo 12, esto no lo leeremos, pero son los 13 primeros versículos, vemos consumada la liberación. Vemos cómo Dios les dice lo que tienen que hacer para que se efectúe esa liberación. Vemos la hermosa historia donde se origina la Pascua. Dios le advierte al faraón en el capítulo 11 que si no deja ir a su pueblo, hará mortandad con los primogénitos de toda persona, de todo animal en Egipto. Pero el faraón, una vez más, no le hizo caso. Así que Dios le dijo a Moisés que tomara un cordero sin mancha en el capítulo 12 de Éxodo, sin defecto físico, de 1 año, y lo sacrificara derramando toda su sangre y rociándola en los marcos o en los dinteles de las puertas de todas las familias del pueblo de Israel. Y que la carne de ese animal tenían que cocinarla y comérsela por completo, no tenía que sobrar nada. Y si alguien tenía un cordero grande y era una familia pequeña, tenía que reunirse con otras personas. De allí el origen también de la cena del Señor, esa preciosa cena que nosotros tomamos. Esa Pascua, queridos hermanos, que celebraron en el Éxodo, sería una celebración a la liberación del pueblo de Egipto. Esa misma noche pasaría el espíritu de muerte, el mismo Dios, acabando con la vida de los primogénitos en Egipto. Si veis, la vida de un cordero fue el precio requerido para salvar a los primogénitos de las familias de Israel. Ahí es el origen y el inicio de la Pascua que Israel hasta el día de hoy celebra todos los años, recordando que Dios los redimió de la esclavitud de Egipto. Y esto debía valerles como señal al pueblo de Israel, para poder darse cuenta que un día vendría el verdadero Cordero que iba a morir y a resucitar como un sacrificio sustitutivo, no solo por el pueblo, sino también por todo aquel que crea en él. Pero no se dieron cuenta. No se dieron cuenta cuando el Cordero vino. Esto que ocurrió en el Éxodo fue sombra de lo que ocurrió en el Nuevo Testamento, donde vemos a Jesús siendo reconocido por el mismo Juan el Bautista en Juan 29, diciéndole: he aquí el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y sí, queridos hermanos, Juan el Bautista dijo algo verdaderamente cierto y poderoso: el Cordero de Dios que quita el pecado, que quita. La forma de sacrificios en la antigüedad no quitaba, solamente tapaba el pecado, pero Jesús vendría como ese precioso Cordero a quitar, a remover, a quitar del medio el pecado. La forma en la que han sido alcanzados por esa salvación estos oyentes y nosotros, hermanos, nos debe llenar de alegría como llenó a este pueblo. A estos primeros cristianos oyentes, los llenó de alegría, los llenó de gozo, los llenó de paz, al saber que alguien
los redimió de la esclavitud del pecado, así como lo vimos en el versículo 8 de este primer capítulo. Mirad lo que dice, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Queridos hermanos, ese es el gozo que tú y yo hoy tenemos al saber que Cristo murió en la cruz. Esa es la paz que tú y yo debemos tener, apreciar y ser felices por tener esa paz entre Dios y nosotros al saber que Cristo rompió esa enemistad, acabó con esa enemistad entre Dios y nosotros. Tenemos gozo, tenemos alegría de saber que somos salvos y tenemos paz para con Dios. Dios los rescató a ellos y nos rescató a nosotros de esa vida vana donde un día nos encontrábamos nosotros. Esa vida vana a la que se refiere es una vida sin propósito, sin Dios, sin fruto, sin esperanza después de la muerte. ¿Alguien en algún momento se ha preguntado qué ocurrirá con mi vida después de la muerte? Si eres cristiano, seguramente habrás pensado, ese solamente es el inicio, la puerta abierta para la eternidad, para encontrarme con mi Señor, para llegar a casa. Si no has pensado esto y te da miedo la muerte, querido hermano o persona que nos visitáis, posiblemente será porque debe haber en tu corazón convicción de que Cristo te ha rescatado. La muerte no te debe dar miedo. La muerte debe darte un consuelo de que todas las cosas de este mundo se acabaron, los sufrimientos se acabaron, las penas se acabaron y vuelves a casa a disfrutar en la presencia de tu Padre. Posiblemente antes de ser cristianos, es cierto, aprovechábamos porque alguno puede decir, bueno, yo antes de conocer a Cristo, yo no tenía una buena manera de vivir, yo era una persona profesional y sí, antes posiblemente podías haber aprovechado tu tiempo para estudiar, trabajar, conseguir cosas en este mundo, ser una persona exitosa, pero todo eso es vano. ¿Por qué? Porque si Dios no está en tu corazón, no has sido salvado por Dios, eso no sirve para nada. Atahualpa tenía mucho oro, pagó por su libertad y eso no le sirvió para nada, fue quemado vivo. ¿Qué tienes tú o qué tengo yo para salvarnos a nosotros mismos? Nada. Todo lo que podamos conseguir es fruto de nuestro esfuerzo aquí en este mundo. Y todo cristiano, toda persona debe esforzarse en trabajar, en salir adelante, en ser responsable, en tener una vida próspera, en trabajar fuerte. Pero no tiene nada de valor conseguir todo eso si Dios no está en tu vida. Todo esto mencionado, etéreo, vano, no tiene valor desde la perspectiva, desde el foco de la eternidad. Desde la lupa de la eternidad, nada de lo que podamos conseguir en este mundo tiene valor si Cristo no está en tu vida, si no has sido salvado. Todo lo que tenemos aquí solo sirve para este mundo. Pero ¿y después de morir? ¿Qué ocurrirá? Imagínate a una persona que lo tiene todo en este mundo, pero no tiene a Dios en su vida. ¿Qué será de él? ¿Quién lo rescatará en el día del juicio final? ¿Su dinero? ¿Sus posesiones? No. El mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 16, 26, Mateo 16, 26, refiriéndose a estos temas, le dijo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El mismo Señor Jesús está diciendo, nada de esto vale, sirve si pierdes tu alma. Si tu alma se va a una condenación eterna. Hermanos y personas que nos visitáis esta mañana, aunque tengas una buena posición económica, social, personal, debes entender esto. Una vida sin Dios es una vida sin fruto, sin esperanza.
sin propósito. Es simplemente una vida vana. Vive y mañana muere. Pedro le escribe a todos estos primeros creyentes diciéndoles: fuisteis rescatados de la vana manera de vivir. Y mira esto, que recibisteis de vuestros padres. Hay que tener en cuenta que los lectores de esta carta eran tanto judíos cristianos como los gentiles que habían abrazado la fe, habían abrazado el evangelio. Y Pedro le está diciendo a ambos que fueron rescatados de esa vana vida que heredaron de sus antepasados. Por una parte, los judíos que fueron rescatados de esas vanas tradiciones de los ancianos, que dejaban de lado los mandamientos de Dios, como lo dice Marcos 7:5, se metían en esas tradiciones, en esos ritos, y eso no servía para nada. Ni la ley les servía para ser libres, porque no podían completarla, no podían alcanzarla. Y por otra parte tenemos a los gentiles cristianos que fueron rescatados de una herencia pagana, una herencia idólatra, como lo dice en Romanos 1:21. Entre ellos, todos nosotros. Todos nosotros crecimos, nacimos en un país, distintos países aquí presentes, con unas religiones impuestas por la sociedad, impuestas por nuestros padres, heredadas por nuestros padres, pero distorsionadas, manipuladas, erradas, todas apuntando supuestamente a Cristo, pero todas erradas, todas manchadas, todas distorsionadas. Por eso, la fe en muchos países no tiene valor, no tiene sentido. ¿Cuántos de nosotros, antes de conocer al Señor, no éramos como estos judíos o como estos griegos? Estábamos empecinados a vivir como queríamos, a seguir una religión como nos la habían enseñado, o a vivir una vida desenfrenada, siendo insensatos, rebeldes, extraviados, etc. Cuando no teníamos entendimiento, cuando teníamos el entendimiento entenebrecido por la ignorancia y la dureza de nuestro corazón. Pero mira esto, en primera de Timoteo 1:13, mira qué precioso. Todo esto, lo que he mencionado, era nuestra vieja forma o manera de vivir. Pero mira qué preciosas estas palabras. Primera de Timoteo 1:13. Esto es lo que somos ahora. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Qué precioso que, habiendo sido como éramos, viviendo como habíamos vivido, Dios dice que así como eras, a pesar de cómo eras, te llamó a salvación. No para que te quedaras igual, sino para transformar tu vida. Fuiste tratado con misericordia. Y todo lo que hiciste en el pasado lo hiciste por ignorancia. Pero ahora no tienes ninguna excusa para vivir como vivías antes, porque ya no eres ignorante, ya tus ojos están abiertos, tu corazón y tu mente han sido iluminadas por el poder del Evangelio de Jesucristo. Ya no tenemos excusa para vivir como vivíamos antes. Qué precioso es leer esto, mas fui recibido a misericordia. Qué hermoso. Estas palabras deberían ser como un abrazo a cada uno de nosotros, reconfortantes de saber que ahora el Padre nos ha transformado, nos ha librado de esa vieja, vana manera de vivir. Esa misericordia tuvo un alto precio. El precio por nuestra redención, como dice este versículo 18, no fue ni oro ni plata. No fue ninguno de estos metales valiosos para el mundo, pero perecederos, terrenales y corruptos, por los cuales muchas naciones han tenido guerras y se han matado. No fue la plata y el oro lo que te rescató, lo que te redimió de esa vana manera de vivir.
sino la sangre preciosa de Cristo Jesús, la sangre preciosa de un cordero inmolado en la cruz. Ese es tu costo, hermano. Y ese es nuestro segundo punto, el costo de nuestra redención. No compraron tu libertad con 1,000 euros, no compraron tu libertad con oro, no compraron tu libertad con plata, no compraron la libertad de la esclavitud con brujerías. No, la compraron con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y queridos hermanos, ese es tu valor. Muchas veces nuestra mente materialista, mundana, nos limita a pensar y creer que valemos lo que tenemos en nuestros bolsillos. Nos limita a creer que valemos lo que poseemos. Si posees poco, posiblemente digas, valgo poco. Si posees mucho, dices, soy importante en la sociedad. No, si no tienes a Cristo, si no has sido redimido por la sangre preciosa del Cordero inmolado, no vales nada. No valemos nada. Pero si hemos sido redimidos por esa sangre de Cristo, hermanos, valemos más que todo el oro junto en este mundo. Más que todas las piedras preciosas, diamantes, esmeraldas y todo lo de gran valor en este mundo, valemos mucho más que eso. Tú vales la sangre de Cristo, hermano. Vales la sangre de Cristo. Aquí Pedro nos está mostrando en este versículo 19 que dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro está usando un dialecto judío antiguo, trayendo a memoria lo que ocurrió en la Pascua con un cordero. Era necesario que ocurriera en la cruz, lo mismo que ocurrió con el cordero, sucediera con Jesús en la cruz, para que toda su sangre fuera derramada en ese madero y todos los que creyeran en él sean salvos, sean redimidos. Y así como fue necesaria la sangre, que se derramara toda la sangre de un cordero para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, asimismo fue necesario no solo la muerte, hermanos, no solo la muerte de Jesús en la cruz, sino el derramamiento de la sangre de Jesús. Y no un derramamiento pequeño, no un poquito de sangre, sino toda completa, toda. Porque este fue el precio que Dios mismo determinó para la redención de las personas desde el principio. Si me acompañas a Levítico 17:11, podrás verlo. Dios mismo estableció el precio, el alto precio de la redención de las personas, de su pueblo. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Todos sabemos que estos sacrificios, como he dicho antes, solo cubrían el pecado, pero el sacrificio de Cristo, ese precioso sacrificio de Cristo, quitaría el pecado por siempre y para siempre. Solamente fue necesario un solo sacrificio del Cordero sin mancha y sin defecto, que fue Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento, sin excepción, habla del Mesías que vendría y derramaría toda su sangre por la redención de nuestros pecados. En la antigüedad, el sacerdote ponía su mano en la cabeza del animal y traspasaba los pecados del pueblo a ese animal, y luego lo sacrificaban. Atención a esto, no lo ahorcaban, no lo ahogaban, no lo estrangulaban, no, lo degollaban por completo para que se desangrara por completo, porque era la sangre el precio del perdón del pueblo. De esta misma forma el Señor Jesús
como dice en Hebreos 9:28, Él llevó los pecados de muchos. Primera de Pedro 2:24, Él llevó los pecados Él llevó encima nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Y no es que Él se hiciera pecado o que pecara por nosotros, o se hiciera pecado por llevar nuestros pecados. Él era un cordero sin mancha y sin defecto. Él fue el único encargado, el único preparado, el único capaz de decir: yo me ofrezco en sacrificio por el perdón de vuestros pecados. Solamente Él, porque no había pecado en Él. Él dijo: con este acto yo pago lo que tú no puedes pagar. Yo sufro lo que tú no puedes sufrir. El terrible juicio de Dios cayó sobre Él. Y como dice Isaías 53, versículo 5, Isaías 53, 5 dice: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el santo siendo castigado por los pecadores, el justo siendo maltratado, molido por los injustos. Ese es el alto costo de nuestra redención. Dios mismo puso nuestra culpa en su cuenta. Y Dios mismo le hizo pagar por nosotros. Porque todos nosotros estábamos en bancarrota. No éramos capaces de pagar por nosotros mismos. El puritano Thomas Watson escribió lo siguiente en su libro Cuerpo de la Divinidad. Mira lo que dice, qué precioso. La redención fue la obra más grandiosa de Dios. Grande fue la obra de la creación, pero más grande es la obra de la redención. Costó más redimirnos que crearnos. En la primera solo necesitó hablar una palabra. En la otra hubo que derramar sangre. Lucas 1:51 dice: la creación no fue más que la obra de los dedos de Dios. Nos enseña esto. Mientras que el Salmo 8:3 nos enseña que la redención es la obra de su brazo. Nos redimió con su poder. Y todo esto, hermanos, lo hizo por amor a ti. Que alguien haya entregado su vida por ti es más valioso que lo que la persona que tienes a tu lado ha hecho por ti, sea tu esposo o esposa. Si tu esposo hizo algo para conquistarte, créeme, eso no llega ni al 0,00001% de lo que Dios hizo por ti. Si crees que tú estarías capaz de hacer algo por un hermano, por tu hijo, por tu cónyuge, para demostrarle tu amor, créeme, eso no se asemeja ni siquiera a lo que Dios hizo por ti, por amor. Debemos comprender, hermanos, no solamente en la teoría y meterla en nuestra cabeza como algo, repito, teórico, que Dios nos ama. Todo cristiano, todo aquel que va a una iglesia sabe teóricamente que Dios lo ama. Pero ¿cuántos de nosotros realmente nos sentimos amados diariamente? ¿Cuántos realmente de nosotros dice Dios me ama? Cuando estás solo, cuando estás en problemas, cuando estás en situaciones de alegría, en fiestas, en buenos momentos, ¿piensas en esto? Dios me ama. ¿Lo crees? Hermanos, debe bajar ese pensamiento teórico de que Dios nos ama al corazón, vivirlo, sentirlo, apreciarlo, valorarlo. Debemos creer que Dios nos ama, porque por amor pagó ese precio por ti.
para redimirte. La redención, tercer punto, la redención manifestada por amor a vosotros. Versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué versículo tan precioso, hermanos, que nos muestra lo siguiente. Dios no creó la humanidad, no creó el cielo, la tierra, al hombre y a la mujer, y esperó que Adán y Eva pecaran para preparar un plan de salvación. No, este versículo nos está mostrando y nos está enseñando que Dios no funciona como funcionamos nosotros los seres humanos, en el modo de causa y efecto. No, Dios no funciona así, no funcionó así. Dios, desde antes de la creación del mundo, ya sabía que Adán y Eva iban a pecar y ya desde antes Él preparó un plan de salvación. Por eso dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya desde antes de la fundación del mundo, Jesús estaba predestinado para morir por ti y por mí en esa cruz. Dios no esperó a que Adán y Eva pecaran. Dios en su presciencia ya sabía que íbamos a pecar y Él ya había preparado a Cristo, al Hijo de Dios, al Cordero inmolado para derramar toda su sangre para ti, por ti y por mí. Esto que acaba de decir no es algo nuevo para Pedro. De hecho, Pedro en el capítulo 2 de Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23, dice lo siguiente, dice lo mismo. Pedro en su discurso de defensa dijo eso ante los judíos. Mira lo que dice, versículo 22. Escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio, Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo mataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. He leído desde la Biblia, de la traducción del lenguaje actual, para una mejor comprensión. Ya Dios había predestinado a Jesús para nuestra salvación. Ya lo había preparado. Y no es que estaban los tres en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como echando a suertes. No. A ver, piedra, papel o tijera, quién va al mundo, quién muere, quién lo salva. No. Dios mismo, en su sabio consejo, Él mismo decidió que el Hijo tendría que venir a morir y a redimir a sus elegidos. Qué precioso es poder ver esto, hermanos. Como dice que ya desde antes de la creación del mundo lo preparó, lo predestinó, pero no, lo que hizo fue esperar hasta el momento indicado, preciso, adecuado, para manifestarlo en los posteriores tiempos. Esperó el momento indicado, el momento preciso para que Jesús viniera a este mundo. No vino antes, porque no era el momento. No vino ahora, porque no era el momento. Llegó hace 2000 años, 2000 y pico de años, dando inicio a lo que serían los postreros tiempos, hermanos. Y todo eso por amor a vosotros. Los postreros tiempos se comprenden desde el momento en el que Jesús vino y ascendió hasta el momento en el que Jesús volverá por segunda vez. Todos esos son los tiempos postreros. Por eso leemos constantemente en los tiempos postreros, vivimos en los tiempos postreros. Y durante todo este tiempo, estos tiempos postreros, lo único que hemos visto a través de las Escrituras es el precioso amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo entregado por cada uno de nosotros. Muchos
de los que están en el mundo, sin Dios, se preguntan, ¿para qué hemos sido creados? ¿Por qué estoy aquí? Muchos ni siquiera saben para qué han nacido. Y otros muchos se atreven a decirle, Dios, para esto me trajiste al mundo. Eso es vivir en ignorancia, vivir sin Dios, sin saber para qué ha sido creado. Hemos sido creados para su gloria. Hemos sido creados para vivir en comunión con Dios. Hemos sido creados para ser el reflejo de la misma imagen de Dios en este mundo. Has sido creado y creada para mostrar la belleza, la hermosura y la santidad de un Dios grande, de un Dios soberano, de un Dios todopoderoso. Por eso, ahora que somos redimidos, no podemos estar ensuciándonos y mezclándonos con cualquier cosa, no, porque alguien pagó un alto precio por ti. Entonces, ¿para qué hemos sido redimidos? Como dice el versículo 21, vamos a verlo. Versículo 21, cuarto punto, ¿para qué hemos sido redimidos? Y mediante el cual creéis en Dios, refiriéndose a Cristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Él le ha dado gloria a Cristo, hermanos. Cristo, antes de venir a este mundo, antes de la creación, Jesús ya tenía gloria, ya la tenía junto con el Padre. Y esa misma gloria es la que se le entregó nuevamente cuando ascendió a la presencia del Señor. Pero mira aquí lo siguiente. Dice el versículo 21, empieza diciendo esto, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Eso, hermanos, ¿por qué creemos en Dios? Perdón, ¿para qué hemos sido redimidos? Para disfrutar, alegrarnos por la resurrección de Jesucristo. Hermanos, si en algo se diferencia nuestra fe a cualquier fe del mundo, a cualquier otro líder religioso, es que todos esos líderes religiosos murieron y están enterrados bajo tierra, en tumbas, se han vuelto polvo, pero nuestro Redentor vive. Ese es el valor de nuestra fe. No solamente tiene importancia que Cristo haya muerto en la cruz, haya derramado su sangre, porque eso lo pudo haber hecho cualquier otra persona. Lo que le da el valor a nuestra fe es que Cristo resucitó al tercer día. Y porque Cristo resucitó al tercer día, es que tú y yo creemos. Es que tú y yo creemos. Tú no crees en Buda, no crees en Mahoma, no crees en tantas personas, porque Dios te ha ayudado a creer y a entender que Cristo murió y resucitó, que Cristo es diferente a cualquier otro líder religioso. Cristo te ha ayudado a creer hoy, incluso sin haberlo visto. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29, dice lo siguiente. Juan 20:29 dice, Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, fíjate, bienaventurado. Eres bienaventurado porque has creído sin verlo. Es fácil creer viendo. De hecho, hay un dicho, ver para creer, ¿cierto? Si no veo, no creo. Pero bienaventurado, feliz, dichoso somos todos nosotros sabiendo que Jesús murió, resucitó y todo esto lo creemos por fe y que un día estaremos con Él. Nuestros ojos verán a nuestro Redentor porque nuestro Redentor vive. Él resucitó y eso hace que tu fe, tu cristianismo sea único, sea diferente a cualquier otra religión del mundo. Eso hace que tú puedas decir, estoy siguiendo una fe verdadera.
Eso debería incluso provocar en ti ese deseo de profundizar en la palabra y alegrarte cada vez que leas y veas la redención de Dios a través de Cristo Jesús para la humanidad. Es precioso, hermanos. Es precioso. Continúa ese texto diciendo: quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean Dios. El hecho de que Jesús haya muerto, haya resucitado, es con el objetivo de darte a ti fe y esperanza en el tiempo de tu peregrinación en este mundo. Debes caminar, hermano, debes caminar con fe y esperanza, sabiendo que lo que crees ocurrió, sabiendo que Cristo murió, sabiendo que lo que Él dijo, prometió, que te perdonaría, que te rescataría, que te daría vida eterna, se queda consumado, no solo con su muerte, sino con su resurrección. Eso hace que tú hoy puedas tener fe en Jesús, hace que tú puedas tener esperanza en el Señor. La fe permite a los creyentes confiar en Dios. La fe hace que Dios les provea la gracia necesaria en medio de las situaciones actuales o cualquier circunstancia en la que te encuentras, en la que luchas a diario, en la ansiedad que te puedas encontrar. La fe en el Hijo de Dios hace que tú puedas permanecer firme a pesar de las situaciones en las que te encuentres. Y la esperanza con la que el Señor nos bendice nos permite creer y desear y esperar esa gracia futura que habrá de revelarse un día para todos aquellos que esperamos pacientemente la venida de nuestro Señor. Solamente por fe los santos disfrutamos hoy en día disfrutamos la redención de nuestras almas por Cristo Jesús. Solamente por fe hemos alcanzado salvación. Solamente por la fe en la obra de Jesucristo, un día tú y yo seremos justificados delante del Padre. Solamente por fe, queridos hermanos, en Cristo Jesús somos librados de la condenación. Solamente por fe, hermanos. Esto, hermanos, esa fe en Cristo Jesús debe provocar en nosotros esperanza. Esa esperanza de que Cristo volverá pronto, no tardará. Y aunque partas de este mundo, créeme, no tardará. Esa esperanza debe habitar en nuestro corazón hasta los últimos de nuestros días, sabiendo que aunque moramos, partamos de este mundo, Jesús nos resucitará juntamente con Él. Y estaremos con Él y viviremos con Él por siempre y para siempre. De este precioso sacrificio, hermanos, y con esto quiero terminar, de este precioso sacrificio de redención, Dios mismo inspira al apóstol Juan a escribir lo siguiente, este precioso cántico, en el libro del Apocalipsis 5:8. Dios se lo muestra, Dios se lo revela. Mira lo que dice Apocalipsis 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, refiriéndose a Jesús, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? El Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y toda lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué precioso, hermanos.
Esto debe darnos a nosotros un aliento de esperanza, de que un día nosotros estaremos entre todos esos redimidos. Juan está viendo, está teniendo una visión de todos los redimidos, adorando, cantando, siendo alcanzados por Jesús, estando presentes en la presencia de Dios. Y entre todos esos redimidos te encontrabas tú. Qué precioso, hermanos. Qué precioso. Cantábamos esta mañana este precioso coro de la sangre de Jesús. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, Hijo de Dios, te diste por amor. Y dice, precioso manantial que limpia mi maldad. No hay otra fuente igual. La sangre de Jesús es ese manantial. La sangre de Jesús fue derramada por completo como un manantial de vida, hermanos, para redimirte de la esclavitud del pecado y entregarte una vida santa. Que el Señor nos anime a vivir una vida en santidad, que el Señor nos dé fuerza, nos dé memoria diariamente a recordar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz y nos llene de gozo, alegría, de fe y esperanza, sabiendo que un día nuestros ojos verán a nuestro Redentor. Que el Señor te bendiga, querido hermano y persona que nos visitas. Y si todavía no crees o confías en el Señor, no has depositado tu fe en Jesús, en este precioso evangelio, te invito ahora para que tengas en tu lugar, inclines tu rostro y puedas meditar. Si has vivido una vida sin Dios, una vida infructuosa, una vida sin propósito, sin esperanza, y si acaso eres cristiano, te invito también a que cierres tus ojos, reflexiones, glorifiques desde tu lugar a Dios por su salvación hecha a través del precioso Cordero inmolado en la cruz. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra, la cual nos recuerda el alto costo de nuestra redención. Señor, no fuimos rescatados de la esclavitud del pecado con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de tu Hijo Jesús. Esa preciosa sangre que satisfizo tu ira. Tú mismo derramaste la copa de la ira sobre Jesús. Esa copa que ninguno de los aquí presentes, ninguno de nosotros estaba dispuesto o era capaz de beberla. Solamente tu Hijo, el Cordero sin mancha, sin defecto, santo, puro, el cual tú mismo dispusiste, preparaste desde antes de la creación del mundo, para mostrar a través de él, Señor, tu amor a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Que tu palabra, Señor, provoque en nosotros un deseo de amarte cada día más, como tú nos has amado. Provoque en nosotros una actitud de gratitud por lo que hiciste en la cruz. Que no solamente tengamos teoría en nuestra mente, sino que nos sintamos diariamente amados, bendecidos, dichosos, alegres por lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Ruego, Señor, que tu palabra, tu evangelio, salve una vez más, redima una vez más, porque solamente tu evangelio es capaz de salvar las vidas, nada más. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.